Hola amigos, les saludo cordialmente. Este es Ágora de Azuero con los temas importantes de esta parte de la República de Panamá, de la península. Para el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, como siempre. El tema de hoy es Dorindo Cárdenas Gutiérrez. Vamos a hablar de don Dorindo Cárdenas Gutiérrez, de su biografía, de su aporte, de la contribución que este panameño notable ha hecho a la nación. Y porque siempre hemos tenido mucho interés por dos nombres relacionados con la música de acordeones en la República de Panamá, don Rogelio Gelo Córdoba y don Dorindo Cárdenas Gutiérrez, que son dos figuras emblemáticas de la música de acordeones de la República de Panamá. Y hay que hablar de Dorindo Cárdenas, hay que hablar de este hombre que ha marcado pautas en nuestra República de Panamá y entender a Dorindo Cárdenas, más allá de la persona, un poco hablar de Dorindo Cárdenas en su contexto histórico, por qué surgió un Dorindo Cárdenas. De eso se trata el tema de esta semana de Agora de Azuero. Comencemos entonces hablando de esa época de Dorindo Cárdenas, de la época en que nace, porque es importante comprender el aporte de los hombres, panameños o no panameños, eh, un poco valorando el periodo histórico, porque todos somos el producto de eso. Ya dijo por ahí un filósofo español, yo soy yo y mis circunstancias, es decir, el tiempo que me ha tocado vivir. Dorindo nace en la primera mitad del siglo XX. Y en la primera mitad del siglo XX hay muchas otras cosas que valorar, y sobre todo en la década del 30, cuando nace Dorindo Cárdenas Gutiérrez, en este personaje que hay en ese periodo. Estamos hablando de 1936, si mal no recuerdo. Y qué pasaba en ese periodo, qué había sucedido para nosotros tenerlos como referente y comprender entonces el rol que va a que va a desempeñar don Daniel Dorindo Cárdenas. Eh, la década del 30 es de la fundación de la Normal de Santiago, por ejemplo, que va a tener un gran impacto sobre las áreas interurbanas y particularmente las provincias centrales. En la década del 30 también se funda la Universidad de Panamá, 1935 para ser más específico. Acá en la región están sucediendo cosas. Porras ha construido la carretera 16 años antes, más o menos, 16 o 15 años antes de que naciera Dorindo Cárdenas. Un español había sido contratado para construir las escuelas, Pedro Sarasqueta, que va a venir a construir esa maravillosa muestra de arquitectura que es la escuela de Guararé. Y es importante este fenómeno porque también va a construir la escuela de Sabana Grande, escuelas que van a tener la característica de tener rocas incrustadas, que igualmente va a construir el Hospital Gerardino de León de las Tablas, que también data de esa época. Entonces estamos hablando de un periodo interesante de esa década del 30. Comienzan los santeños a emigrar, se va a producir una gran migración de la península al resto de la República, y eso va a comenzar en la década del 20, pero a tener sus principales frutos en la década del 30. Eh, y esa migración va a ser importante para el futuro de Daniel Dorindo Cárdenas, con esa cantidad de santeños y herreranos diseminados por la geografía nacional. Va a estar relacionado en parte con el éxito que él va a tener en otras áreas. Eh, Estamos hablando que Dorindo tenía 13 años cuando comienza el Festival Nacional de la Mejorana.
en 1949, septiembre de 1949. Mire usted las cosas interesantes que hay que comprender en esta península para ubicar a este personaje y para ver su rol eh, vital. Bueno, Dorindo nace en una época del apogeo del violín. Eh, el acordeón, que va a ser el amo y señor posteriormente, sobre todo después de los años 50, en toda la República de Panamá, está agazapado todavía. El acordeón todavía no ha logrado tener el reconocimiento de grandes grupos, probablemente introducido en Azuero por algunos sacerdotes de la Iglesia Católica. Eh, y hay referencias de un colombiano que vino por estas tierras. Pero decíamos el violín. Y hablar del violín es indiscutiblemente referirse a un grupo prestigioso de hombres peninsulares que van a nacer mucho antes que Dorindo Cárdenas. Algunos van a nacer al final del siglo XIX, en la última década. Otros van a nacer en las primeras décadas, los primeros 20 años del siglo XX. Y eso van a ser los grandes violinistas de la península, que van a crear una música, un estilo musical muy característico, porque ese va a ser el río donde va a tomar agua Gelo Córdoba, y donde va a tomar agua posteriormente con la muerte de Gelo, don Dorindo Cárdenas Gutiérrez. Estamos hablando de gente como Francisco Chicopurio Ramírez, eh, José de la Rosa Cedeño, estamos hablando de Abraham Vergara, de Clímaco Batista en las tablas, de Artemio Córdoba en Guararé, de París Vázquez también en las tablas, para indicar solamente algunos nombres de hombres de esta zona que van a estar ligados al violín. Eh, y cuando el acordeón va a tomar fuerza, entonces eh, va a interpretar las canciones de estos hombres brillantes peninsulares. Este grupo de la costa, grupo musical de la costa del sureste peninsular, del área de la costa oriental de la península, eh, ahí van a estar desde esta zona. Hablo de todas estas cosas porque quiero hablar de Dorindo, eh, porque no fue una figura que salió, vamos a decir, de un sitio desconocido. Eh, Vino a vivir en una sociedad, vino a morar en una cultura y esa cultura lo va a impregnar. Va a ser una cultura de los años 30, 40, 50, 60, muy campesina, muy de gente del campo, muy de ética del trabajo, muy de gente que le gusta divertirse. Esto hay que tenerlo presente. Por eso Dorindo va a comenzar tocando violín, como comenzó Gelo y como comenzaron muchos otros. Eh, y otros que van a venir después, que van a nacer después de don Daniel Dorindo Cárdenas, también van a aprender a tocar violín. Eh, bueno, hay una escuela, la escuela mixta de Sabana Grande. Dorindo Cárdenas es de esa zona, de Aguabuena. Eh, Va a hacer sus estudios primarios, su primeras formación académica, la va a tener allí. Después va a ser un autodidacta, un hombre que se va a desarrollar por sí mismo, un hombre que le va a dedicar su vida a la música. Y en eso va a ser muy bueno, no cabe la menor duda, ¿no? Pero simultáneamente que están haciendo Dorindo y que Dorindo está tomando fuerza,
vienen otras corrientes musicales que van a llegar a la península y que van a incidir en la música de Daniel Dorindo Cárdenas. Es interesante, cuando Dorindo nace, Gelo Córdoba ya tiene 20 años. O sea, ya es una persona que está comenzando a incursionar eh, con el acordeón del área del Canajagua, posteriormente radicado en la villa, viviendo en Pedací también, en la villa, en el Ejido más específicamente, en el caso de Gelo. Eh, estas cosas hay que tenerla presente. Eh, ese acordeón del cual va a aprender Dorindo Cárdenas, va a dejar el violín y se va a incursionar en el acordeón, es un paria social. Es decir, no es tan bien visto en la sociedad la música de acordeones. Y a Gelo y a Dorindo les va a tocar levantar eh, esta música, sacarla de los pueblos nuestros, sacarla y hacerle una música que se va a bailar, además de la que baila para la época cuando nace Dorindo, lo que aquí en Azuero se va a llamar la creme, es decir, grupo de élite, de gente que vive un poco bien y que tiene bailes, que están introduciendo ya bailes con orquesta. En los años 40 comienza a sonar Cascarita Guerra y muchas otras cosas que tendríamos que detallar, pero no, lo que nos interesa es Dorindo, pero lo que nos interesa es comprender a este hombre, comprender a este santeño. Pero Dorindo eh, era hijo de Peregrino Cárdenas. Peregrino Cárdenas había nacido en 1906 y se había casado con una mujer que se llamaba Clementina Gutiérrez, que había nacido en 1913. Es decir, Peregrino Cárdenas, el padre de Dorindo, nace en 1906 y la madre, Clementina Gutiérrez, nace en 1913. Y todo eso son importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque tengo la información que se casaron el 10 de julio de 1933. Matrimonio por la iglesia. Así está registrado en los archivos parroquiales que hemos verificado. Son datos interesantes. Y Peregrino era hijo de Anastasio Cárdenas, es decir, el abuelo de Dorindo, que se había casado con una señora que se llamaba Sinforosa Cedeño, ¿no? Interesante. Este personaje, vamos a entenderlo, si se casan en el 10 de julio, Peregrino Cárdenas y Clementina Gutiérrez, 10 de julio de 1933. Es decir, Dorindo nace 3 años después de ese matrimonio. Eh, ya hemos dicho que nace en Aguabuena. Eh, por lo tanto, sus nombres completos serían Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez Cedeño Cortés. Esos serían sus apellidos, sus 4 apellidos básicos. Eh, Importa decir que ese muchacho que se va a desarrollar en esa zona del área de Sabana Grande, de Aguabuena y ese sector, le va a gustar siempre la música. Y es importante porque Dorindo se va a mover de su zona a estudiar música con los que sabían en aquella época música, Clímaco Batista, entre otros, eh, residente en Las Tablas. Clases de solfeo va a recibir Daniel Dorindo Cárdenas. No cabe duda que fue un alumno destacado, ¿no? Pero yo digo
que Dorindo es la figura del acordeón nacional. Si me permiten, más allá de Gelo, porque Gelo, si bien es pionero, también muere temprano, en Panamá, tiempo de carnaval. Eh, pero Dorindo va a ser el heredero de eso. Realmente Dorindo va a ser el que, basado en Gelo, le va a dar un salto enorme al acordeón. Y no es que no existieran acordeonistas, porque existían acordeonistas aquí en la zona para el tiempo de Daniel Dorindo Cárdenas. Viene a la memoria Claudio Castillo, eh, Juan Rodríguez, para mencionar dos nombres nada más. Y este muchacho que es Dorindo Cárdenas Gutiérrez va a salir de la zona y va a tener toques un poco alejados de la península. Eh, realmente su vida musical arranca en el sector de Dolega, concretamente en los Anastasios, lo cual explica que Dorindo haya compuesto una canción de las primeras de Santiago de los Anastasios, ¿ya? Eh, y sus primeros grandes éxitos los va a tener en Chiriquí y se va a ir acercando al resto de la República. Claro, es un hombre que vive en la provincia de Los Santos, eh, pero que va a lograr vivir su época, ¿no? Ahora, Dorindo no le vamos a negar sus capacidades, que las tiene, que las sigue teniendo, ¿ah? Pero también es un hombre con suerte, si pudiéramos decir que hay suerte en, en este caso, ¿no? Porque se va a dar un fenómeno en la península que va a ser vital para los acordeones. En 1949, septiembre, el Festival Nacional de la Mejorana. Y no cabe duda que el festival, que Dorindo se va a consagrar en el Festival Nacional de la Mejorana, incluso tocando, cuando estaba tocando Hello Cordon en el salón de Baby Jiménez, ¿no? Eh, y tiene también suerte que una organización de la península le contrate para el festival. Y lo va a contratar una cooperativa, José del Carmen Domínguez RL, que ahora conocen como Jocadón, que en la década del 50 va a tratar de recoger fondos y alguien va a decir que hay un muchacho joven que toca muy bien, que se llama Dorindo Cárdenas, y los cooperativistas lo contratan. Y Dorindo toca en el festival y toca en una esquina del parque, en uno de los jardines guarareños. Y ahí arranca un poco la consagración de Daniel Dorindo Cárdenas. Por eso yo digo que el festival lo va a catapultar, porque el festival también le va a permitir posteriormente tener contactos con otros acordeonistas colombianos, por ejemplo, en la década del 60. Eh, ahí va a encontrarse con Alfredo Gutiérrez, eh, el hombre de los corraleros del Majagual, que para aquella época era como Dorindo una persona joven, ¿no? Y por ahí van a surgir cosas, por ahí va a surgir una relación que se va a mantener entre Dorindo Cárdenas y los colombianos. Por eso Dorindo va a ser una figura emblemática en Colombia. Eh, se le reconoce como lo que realmente es, eh, precisamente por ese vínculo eh, que se va a estar dando en ese periodo, ¿no? Este festival entonces es importante para él. Dorindo va a tener una carrera de más de 50 años.
en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los años 80. Dorindo va a ser hegemónico, dominante y aún sigue siendo un músico cotizado, obviamente. Pero veamos más cosas de Dorindo Cárdenas. Pero antes vamos a saludar a la gente que nos sigue. Nos hemos entretenido hablando de Dorindo porque es un tema de los músicos de aquí de la zona que a mí realmente me apasiona por todo lo que por todo el aporte de Dorindo Cárdenas a la gente nuestra, ¿no? Vamos a ver si podemos por aquí saludar a Alberto Cigarruet, perdón, a Alberto Bisuetti, que nos sigue allá. Muchas gracias, dice que es un excelente tema. A Silsa Navarro dice que es el orgullo de Agua Buena, claro que sí, no solamente de Agua Buena, el orgullo de esta república. Nixie Gisela González Vergara, Silsa Navarro fue compañero de mi padre, dice, en la escuela dice mi madre que tocaba en las fiestas con violín, un hombre sumamente sencillo. Rosa Cortés Spring nos sigue allá en Manitoba, saludos para Rosa, en Canadá, y dice el poste de Macano Negro, mi ídolo, que va a ser uno de los apodos de este panameño extraordinario. El profesor Melquiades Villarreal, también Joaquín Palma, solamente pone el nombre de una pieza, 15º Festival en Guararé, que vamos a hablar de eso, que lo dice todo en el caso de Daniel Dorindo Cárdenas. Rogelio Pinilla Ruiz, José Félix Vega Díaz, entre otros que nos están siguiendo. El tema de hoy es Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez, mejor conocido como Dorindo Cárdenas. Vamos a avanzar más. Yo decía que Dorindo se va a encontrar en el Festival de la Mejorana con un hombre que va a ser contratado en Colombia por la cervecería y que va a escuchar una pieza que tiene Dorindo, que la compone por ahí por el 62, 63, si mal no recuerdo. 15º Festival en Guararé, 15 años después de 1949. Y le va a encantar. Y se la lleva para Colombia. Y en Colombia le pone su propia estilo musical colombiano. Y se convierte en un exitazo enorme en Colombia. Al punto que muchos colombianos piensan que Guararé es un pueblo de Colombia. Pero sí es interesante porque esa relación iba a haber una influencia en la música de Daniel Dorindo Cárdenas muy importante. Eh, por ahí van a surgir después piezas, porque va a haber un intercambio musical entre Dorindo Cárdenas y los acordeonistas de Colombia, particularmente todo este asunto de Valledupar, donde va a florecer también en Colombia la música de acordeones, que para nosotros es importante. No es casual que haya un apodo para el músico, muy al estilo de los andaluces, ¿no? Que les gustaba poner apodo. Y como el macano es un árbol muy duro, y un poste de macano negro no se lo come fácilmente la ponilla, le ponen este mote que lo va a distinguir el resto de su vida, el poste de macano negro. Y más adelante, cuando le van a dar la orden del comendador, también lo van a llamar el comendador Dorindo Cárdenas, ¿no? Que fue distinguido por el gobierno. Pero hay muchas cosas para decir de Daniel Dorindo Cárdenas. Una cosa importante es la música de Dorindo. Eh, Dorindo compone unas piezas con sabor a tierra nuestra.
con sabor a cultura nuestra. Y eso, porque son las temáticas de las piezas de Dorindo, eh, van a girar en torno a unos temas, ya sea porque los componga él o porque se los faciliten para que los toque, porque antes la gente gustaba regalar las piezas a los músicos, era un gran honor, por ejemplo, decir que la pieza famosa de Dorindo Cárdenas X, pues yo la compuse, eh, y el hombre se sentía un poco satisfecho con eso. Eh, pero música va a ser el tema de siempre, pues. Dorindo va a tener una música y una temática que va a girar en torno al amor. Eh, ese es un tema de nunca acabar en todas las culturas, ¿no? El encuentro entre las personas. Este va a componer piezas dedicadas a muchachas hermosas, ya sea por iniciativa propia o porque los padres de familia se lo encarguen o porque se lo hayan dado a otro compositor para que se lo hiciera. Esas temáticas va a impregnar la música de Daniel Dorindo Cárdenas. También van a haber piezas dedicadas a pueblos, piezas dedicadas a festividades. A propósito, creo que nadie ha compuesto tantas piezas a guararé como Dorindo Cárdenas, ¿no? Y en ese sentido hay como una deuda de los guarareños con Daniel Dorindo Cárdenas, que también ayudó a poner con 15º Festival en Guararé y con otras piezas a Guararé en el mapa no solamente de Panamá, sino en el mapa mundial. Y esto es importante porque Dorindo ejecuta la cumbia, ejecuta, por ejemplo, el danzón, tiene piezas con danzón cumbia, con atravesado, para mencionar algunos géneros musicales interesantes eh, este, que son productos de la creatividad de Dorindo Cárdenas. Eh, Ahora, uno tiene que preguntarse a la altura de este tema que estamos desarrollando, perdón, uno tiene que preguntarse eh, a qué se debe el éxito de Dorindo. Desde mi punto de vista, hay tres cosas importantes. La primera es la ejecución impecable del instrumento. O sea, Dorindo es un virtuoso del acordeón. Eh, no en vano ha dedicado todos los años de su vida a tocar acordeones por toda la geografía nacional y fuera de la geografía nacional también. Entonces, toca bien el instrumento. Y otra cosa que ha sido muy importante en Daniel Dorindo Cárdenas es que toca la música apropiada para el momento histórico apropiado. Eso es gran parte. Uno revisa, por ejemplo, y yo tengo no pocos discos de 45 revoluciones que heredé de mi padre, que era un fanático de Daniel Dorindo Cárdenas, desde allá de los años 60. Y cuando uno revisa esos discos, uno va viendo muchas cosas, porque Dorindo tiene algo que es vital para el músico. Dorindo se integra con su acordeón. El acordeón es un instrumento musical que en manos de Dorindo es como otro miembro de su cuerpo y logra transmitir emociones. Eso no es fácil, transmitir emociones, eh, agarrar una pieza y hacer que la gente vibre con esa pieza, ¿no? Eh, y un apoyo importante va a ser en esa fase Neida Cedeño, con su Saloma, eh, que va a resultar importante con su timbre de voz, ¿no?
eh, cuánto tuvieron que, cuántas dificultades de el orgullo santeño, el conjunto escuela, donde ha pasado tanta gente, y que el mismo nombre del conjunto creo que estuvo muy bien escogido, no porque era santeño solamente, sino porque esto de hablar de una identidad, esto de que Dorindo, eh, porque tiene un nombre anterior y luego lo cambia y le pone orgullo santeño, eh, va a jugar un papel importante en los santeños diseminados por la geografía nacional. Eh, es identidad. La prueba está que muchos emulan a Dorindo. Hay hasta conjuntos que se llaman Orgullo Tal, ¿no? Eh, por ejemplo, siendo yo niño en el Festival de la Mejorana, cuando tocaba Dorindo, a mí me llamaba la atención, no obstante que era un muchacho, la cantidad de gente que se paraba para verlo. Ese era un ídolo. Era, era encontrarse con el hombre que se escuchaba en la radio. Porque en la década del 40 también comienza la radio en Azuero. Y eso va a ayudar enormemente a Dorindo Cárdenas, a la difusión de su música. Eh, y hay otra cosa también, el tercer elemento, que tiene que ver con su éxito, la personalidad del músico. Dorindo no es un hombre distante de la gente, como ahora que vemos algunos músicos que de repente se creen vedette, se creen, tiene un estilo distinto al de Dorindo, pues. Dorindo es el hombre que se paraba a hablar con cualquiera y le dedicaba un tiempo a la gente. Eso caía muy bien y cae muy bien porque le permitía a la gente tener un acercamiento. Yo recuerdo haber escuchado a gente decir, oh, anoche hablé con Dorindo. Eh, Era una cosa muy grande para esa persona. Eh, Ese que lo habían escuchado en las piezas famosas de Dorindo, Rebocón en Llano de Piedra, eh, Decimoquinto Festival. Y aquí no tenemos tiempo de hacer el listado de las piezas de Dorindo Cárdenas, ya sea que él fuera el autor o que otro lo hubiese escrito, pero él era el ejecutor de la música, de, de eso que estaba contenido en, en ese pentagrama musical. Le va a ayudar mucho a Dorindo a aprender música, pentagrama, eh, porque sabemos de otros músicos que, incluso músicos de ahora, que aprenden la música, las canciones de oído, ¿no? Eh, y no lo estoy haciendo en términos de crítica, sino que es un hecho comprobable. Pero el caso de Dorindo, yo creo que es difícil que un músico en este país vaya a poder romper el récord de Dorindo Cárdenas. O sea, lograr